Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Transmitimos programas, documentales, entrevistas sobre discapacidad, accesibilidad, derechos e inclusión. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Discapacidad Televisión, porque comunicar es incluir. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. mar, Comida. mar, Surf. gente buena, Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y con tantos profesionales a nivel internacional. Creo que tengo que cambiarle el título. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y los colaboradores internacionales que me acompañan cada sábado. Sí, suena bien. Señores, feliz, siempre feliz y agradecida de Dios que ustedes están ahí conectados. Tenemos un gran público en Instagram, en TikTok, en el canal de YouTube y por supuesto más adelante anunciaremos las emisoras y los canales de televisión que también están conectados con todos nosotros. Esto realmente ustedes saben que no es un programa de radio y televisión, es un movimiento. Somos una familia, como le estaba diciendo a una de las invitadas, a Mildred, la doctora Mildred, que estará con nosotros más adelante. Nosotros somos una familia, somos una amistad, somos una comunidad que da voz a quienes muchas veces han sido silenciados, olvidados, malinterpretados. Somos un equipo que trabaja cada día para presentar este proyecto los sábados. Es un compromiso, señores, de toda la semana. No es solamente un compromiso de Raquel Quesada, es un compromiso de Claudio, de Jonathan, de cada colaborador que viene cada sábado y por supuesto de los invitados que vienen a impactar desde donde están ellos sentados en su casa, promoviendo igualdad, promoviendo justicia, promoviendo que sí se puede seguir adelante a pesar de los procesos que cada uno de nosotros estamos marcados a caminar. Tendiendo puente para derribar barreras y acompañar precisamente a las personas con discapacidad y sus familiares en este camino. Yo siempre digo que no es fácil tener, señor, una condición y tener un hijo que tiene parálisis cerebral y complicaciones médicas. No es fácil, pero sí se puede. Al final del día, sí se puede. Cuando nos acostamos ahí en nuestra almohada y decimos un día a la vez, es solamente lo que necesitamos la familia de personas con discapacidad. Caminar este proceso un día a la vez, pero pidiendo más empatía, pidiendo más justicia, pidiendo más que se rompan esas barreras a favor de nuestros hijos, pidiendo también que se nos juzgue menos, porque muchas veces somos juzgados por una sociedad que no entiende lo que tener un ser querido con autismo, lo que tener un ser querido con Down syndrome y otras condiciones. Queremos ser ese abrazo precisamente a las personas con discapacidad y a sus familiares, que anima, que le dice, sí, tú puedes, sigue adelante, no desmaye. No será fácil, pero lo va a poder lograr. Esa palabra que también informa, servimos de plataforma para informar y educar a una comunidad que precisamente no sabe ni tiene hijos con discapacidad. Ser la luz precisamente que guía en cada episodio que estamos teniendo conversaciones diversas. Hablamos siempre de educación especial, derechos, salud, accesibilidad y sobre todo bienestar emocional. Ese bienestar emocional que es necesario para tener esa fortaleza
y seguir adelante. En todo proceso, en cada situación, porque muchas veces este programa también es escuchado y he visto por personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero ahí de repente con una cita, con una información o con una historia que se viene a contar aquí, ellos tienen más ánimo y dicen, si ellos pueden, pues yo también. Señores, nuestros valores siempre es fomentar la igualdad, no la discriminación, respeto por la dignidad humana, la inclusión como derecho, no como un favor, empatía ante los desafíos reales que enfrentamos nosotros, fomentando la autonomía y la independencia, tener una educación como motor de cambio, tanto para la persona con discapacidad como también con los profesionales, porque los profesionales, ahí está Arlete pues activa en Instagram, son profesionales que siempre tienen que estar a la vanguardia. Ella es una profesora de educación especial, siempre tiene que estar a la vanguardia, educándose, aprendiendo qué hay de nuevo en el autismo, qué hay de nuevo en la parálisis cerebral, cómo yo puedo dar un servicio único a favor de ese individuo que lo necesita, y sobre todo impulsar empleo, emprendimiento inclusivo. Y yo siempre vengo con un ánimo que solamente Dios me lo da. Y es precisamente por eso, porque vengo a celebrar en este programa la vida y la diversidad y las capacidades únicas que tenemos cada uno de nosotros. Sí, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tú también tienes una capacidad única. Señores, agradecer siempre a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, La Mega 95.1 FM, Águila Radio en Boston, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com, nuestra comunidad en España. Gracias por ser parte de este movimiento que da esperanza y visibilidad a todas las personas y los familiares con discapacidad. Siempre iniciamos todos los sábados con una cita y esta dice así: un padre no necesita tener todas las respuestas. Cuando somos padres, precisamente cuando somos padres primerizos, cometemos muchos errores y no sabemos todas las respuestas. Yo creo que todavía yo, teniendo 4 hijos, no tengo todas las respuestas. Solo necesita caminar con su hijo con paciencia. Ay, que muchas veces nos cuesta todo. Paciencia, amor y un corazón que escuche. Elizabeth. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Y más, nosotros los padres que tenemos teenagers. Pues bien, no es fácil, pero sí, esta cita invita a eso, que necesitamos, Señor, no saberlo todo. Vamos a cometer errores. Incluso todavía le estoy pidiendo perdón a mi hija primeriza de 28 años porque ella dice, pero tú no hacías eso conmigo y ahora lo haces diferente con ellos. Es que tenemos espacio para mejorar. Es que los errores que cometí contigo no los puedo seguir cometiendo con mi hijo de 11 años. No, porque antes tú eras más explosiva. Yo, bueno, la edad también, la experiencia, los conocimientos, la paciencia, el amor. Y ahora pues también pues camino con un corazón que escuche. Señores, no es fácil ser padre. Aquellos que saben que Jorge, no es fácil, pero podemos aprender en el caminar. Esa es mi invitación para hoy. Señores, nuestra cartelera es sin desperdicio, como yo digo. No se queden ahí. Busquen la palomita, busquen su café, busquen su leche. Sí, porque hay gente que no toma café, pero toma leche caliente. Y hay gente que no toma café ni leche caliente, pero toma su tececito. Pues mi invitación es que vaya a los recalientes, porque ahora es que empieza lo bueno. Estará con nosotros la psicóloga Elizabeth Montilla para hablarnos de cómo manejar las emociones. Precisamente, miren, para los padres, en un tiempo tan difícil que la economía está afectando muchos hogares y muchos de nosotros no tenemos un plato de comida para dárselo a sus hijos. No se muevan de ahí porque este tema es muy importante. También estará con nosotros la doctora Mildred Sierra, quien hablará de su libro y el tema Fue por amor. Fue por amor. A veces cometemos muchos errores por amor. A veces dejamos que nos maltraten por amor. A veces dejar nuestra propia identidad por amor. Este tema va para muchos padres. No se me muevan de ahí. Nada más para calentar su café. Y también, por supuesto, nuestro neurocoach, amigo y hermano
y colega Jorge Friade, quien también tendrá el tema El poder de tus decisiones y elecciones. Miren cómo todo va entrelazado. Miren cómo Dios entrelaza estos temas. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más, con Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo, a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villas Panorama. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel.
Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y en esta oportunidad me complace siempre cuando está aquí, pues compartir con ella. Yo soy de las personas que siempre anoto cosas importantes, compartir con la psicóloga Belisa de Montilla, quien es una colaboradora, colega, amiga, y quien también mañana está de cumpleaños. Felicidades en adelantado, quien también se estará preparando porque en su ciudad estará Shakira y ya ella compró los tickets VIP. Ahí estará ella compartiendo, pues dándolo todo, su día de cumpleaños. Se lo merece, señores, claro que sí. Tú deberías ir. Hoy hablaremos del tema cómo manejar las emociones cuando hay problemas de inseguridad económica y cómo esto afecta precisamente al hogar. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, como siempre, querida amiga. Muy buenos días, gracias, y como siempre es un honor estar aquí este sábado compartiendo con todos ustedes. Este problema está afectando a nivel mundial, quizás en algunos países de diferentes lugares del mundo siempre ha afectado más que otro, pero hay muchas inseguridades en el aspecto económico. Cada día todo se eleva, la economía no es lo mismo cuando hacíamos una compra de $100 o quizás en su ciudad, si usted usa el peso, que ahora mismo cuando usted va le da pena para comprar lo básico. Esto crea inseguridad, crea pues ansiedad y muchas veces hasta depresión. Me estoy adelantando al tema en los padres, pero son cosas que también los hijos pues tienen como un olfato que ellos se dan cuenta cuando en el hogar no hay esa felicidad por la situación económica. Así es. El tema de la economía dentro de una familia afecta directamente, obvio, a los padres que son los proveedores del hogar, pero también a los hijos cuando justamente ellos empiezan a ver esta angustia, esta inquietud, esta tensión, este momento de molestia incluso que a veces puede generar. Es decir, nos genera un sinnúmero de emociones. Afortunadamente, y pues teniendo en consideración que los padres también suelen resolver, suelen gestionar, suelen buscar alternativas, pero hasta que las encuentren, sí va a haber momentos de transición afectiva en la que no va a ser tan fácil regularse, no va a ser una situación tan sencilla. Entonces, cuando esto ocurre, yo suelo decirles a los padres, primero que hay que reconocer lo que está pasando, porque hay otro error que se comete y es que queremos tapar esto para que los hijos no se den cuenta. Entonces, eso termina generando mayor angustia, porque termino creando una fachada que no es tan real para mi hijo, para mi hija, para que no se preocupe. Sin embargo, recordemos que los hijos leen nuestro lenguaje no verbal, leen todas esas manifestaciones de nuestro tono de voz, de nuestra forma de tener tolerancia, de tener paciencia, sus conductas en la cual nos volvemos menos tolerantes porque estamos enfocados en tratar de solventar estas situaciones económicas. Yo creería, Raquel y amigos, que la principal emoción que se da aquí es el miedo. Y el miedo muchas veces paraliza. Entonces, en esa transición de la parálisis que puede dar un miedo, se genera sobrepensamientos, se genera mucha frustración e incluso empieza uno a recordar otras etapas de su vida en las que hubo dificultad y no las ve como lo resiliente que pudo haber sido esa etapa, sino como siempre me pasa. Y empezamos a atacarnos con palabras, con frases que nos van limitando, desarrollando creencias totalmente limitantes que nos hacen que no podamos entrar en un accionar. Mira, diste en un punto muy importante y me trasladaste en mi tiempo de universidad. Yo pasé mucha hambre porque en mi país, República Dominicana, aquellos que están conectados en diferentes partes del mundo y me están escuchando, yo tenía que opcionar o compro algo para durar las 6 horas en la universidad o me quedo sin el pasaje. El pasaje es para pagar la transportación. Y yo veía a mis compañeros de clase y yo con un hambre, señora, yo pasé hambre. Pero yo creo que esas es las cosas que me han hecho la mujer que soy hoy. Pero mi esposo sabe que cuando a mí me da hambre, yo me irrito. Yo me pongo nerviosa. A mí hay que darme un sneaker porque yo pierdo mi ser. Y me da eso, que no me gusta pasar hambre porque me acuerdo de las cosas que pasé en la República Dominicana. Entonces, eso está linkeado también con
como cuando uno se desestabiliza emocionalmente, cuando uno linkea cosas del pasado con el presente. Y por igual como padre, pues puede ser que le dé una impotencia de uno no estar proveyendo para sus hijos. Claro que sí, ahí entramos en una trampa cognitiva, porque definitivamente volvemos a este punto de estar como que rumeando la carencia, rumeando la dificultad, rumeando lo que no tengo. Y eso es un limitante, porque justamente ahí es como que invertimos que nuestro cerebro se desgaste en esa situación, cuando definitivamente podemos buscar estrategias. Y es una forma también de negación a la realidad que estamos viviendo en ese momento. Y cuando la negamos es más complicado poder tomar acción. Todos, creo yo, que en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado situaciones financieras difíciles, donde hemos tenido que escoger entre A y B, y más aún cuando hay hijos. Yo creería que cuando hay hijos, peor aún si tienen algún nivel de capacidad diferente, se genera mucho mayor estrés, mucha mayor ansiedad, porque se tiene que cumplir con medicamentos o con procedimientos, y eso termina afectando mucho la dinámica familiar. Belisa, ¿cuáles son las emociones que pueden nosotros como ver entre esta situación económica? ¿Cuáles son las emociones que pueden presentar los padres? Irritabilidad, miedo, falta de tolerancia, agresividad, conflictos verbales ante situaciones muy pequeñas, es decir, maximizamos muchísimo las situaciones, inhibición, tendencia al llanto, aislamiento, dificultad a sentirnos autoderrotados, perspectiva sombría del futuro. Y si te das cuenta, acabo de mencionar algunos de los síntomas que si se mantienen, o características, que si se mantienen en el tiempo por más de 4 semanas, estaríamos estructurando un trastorno afectivo, bien sea de tipo ansioso o bien sea de tipo depresivo. ¿Cómo podemos nosotros como padres plantearlo a nuestros hijos de acuerdo a su edad? ¿Cómo nosotros podemos hacerle partícipe de llevarlo a hacer la compra y decirle, mira, esto es lo que tenemos, la lista que tenemos que hacer, y llevar a Raquel y decirle, mira, esto es la lista que tenemos que hacer, no compre más cosas que no sean necesarias? Este es un aprendizaje desde el rol de padres, Raquel. Tenemos que aprender a no ponerles en una burbuja de cristal a nuestros hijos. Cada vez hay que hacerles que sean partícipes de la realidad que se atraviesa en la familia, pero no desde la lástima, no desde la pena, no desde el caos. Sí, desde la afectación que como padres podemos tener y decirle, ¿no? Mira, me tiene pensando esto que no puedo resolver, que está difícil, que está afectándonos, pero también la esperanza de que vamos a resolver, porque no es una situación de solo ir y descargar lo negativo con los hijos y decirle, mira, ya no te puedo comprar todo esto, ya no podemos adquirir esto, ya no podemos vivir esto, sino también es el decir, ajá, por ahora no vamos a poder hacer esto, porque todo esto es transitorio. Tú lo viviste, lo viví yo y lo hemos vivido todo el mundo. Son transitorias de estas situaciones de quiebres financieros, y saber que esto trae otros aprendizajes. Y yo creo que aquí es algo muy importante también integrar la educación financiera, que yo digo que eso es algo que hay que enseñarles a los niños desde que pueden aprender a contar. Esto es importantísimo y esto se tiene que enseñar en casa. No es algo que se aprende en el colegio ni en redes. Esto se enseña con el ejemplo. Esto se enseña con la participación directa de los hijos con los padres. ¿Y cómo nosotros podemos buscar apoyo como padres, ya que ahora mismo pues no tenemos suficiente para cubrir todos los gastos de la casa, pero sabemos que esta organización está ofreciendo ayuda? ¿Cómo nosotros desde la vulnerabilidad y pues quizá dividiendo el orgullo, porque muchas personas están en necesidad y por orgullosa de que quizá lo vean o de que quizá lo juzguen, no van a buscar esa ayuda que le están proveyendo en su ciudad? ¿Cómo nosotros podemos ir y decidir y buscar ayuda sin tener vergüenza? Yo creo que eso primero es una revisión personal de saber que el orgullo lo único que nos hace es perder, en vez de fluir en este camino para la mejora. Y es importante que los hijos sepan que tenemos recursos. Entonces, no lo veamos solamente como algo nuestro, como adultos que tenemos que enfrentar, de pedir ayuda, sino también como enseñarles a nuestros hijos que tenemos como herramientas y como recursos a nuestro alrededor para seguir creando. Ahí es donde yo enfatizo que las crisis financieras o las crisis de cualquier tipo son oportunidades de aprendizaje.
Y mientras lo vemos desde esa parte, de verdad, no vamos a caer tan al fondo emocionalmente. Esto no quiere decir que hay que negar que va a haber días que nos sintamos atrapados, pero busca ayuda, no estás solo. Así es, y yo creo que es muy importante, como dijiste, buscar ayuda. No estamos solo en esto, todos nosotros estamos quizás a mayor o menor, estamos sobrepasando estos tiempos tan difíciles, no importa en qué país usted esté. Yo sé que los tiempos de la economía están tambaleando en muchos lugares del mundo. Tus recomendaciones finales ya para un padre que te esté escuchando, para un hijo que te esté escuchando y para una comunidad que debe de trabajar en colaboración con su población. Voy a partir de lo que tú hablaste en tu cita del día de hoy, el amor. Yo creo que el amor por nuestros hijos nos mueve, son un motor, pero también parte de amar es comunicarnos con honestidad, es hacerles partícipe de las situaciones caóticas que pueden atravesar, porque estamos enseñándoles a nuestros hijos a enfrentar, cuando ellos sean adultos, también esas situaciones de complejidad financiera o de cualquier tipo. Así que la primera escuela, no nos olvidemos nunca, está en casa, con nosotros como padres, y cuentan con muchas herramientas, cuentan con todo este equipo de profesionales que estamos a un clic, solamente a que nos manden un mensaje y nos digan aquí estoy y tal vez necesito hablar y desahogarme. No se sientan abatidos y solos en esos momentos. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? En Google, Belizabeth Montilla, y de ahí se desplegan a todas mis redes sociales de la manera más fácil. En Instagram, soy Beli Psicóloga. Excelente, muchísimas gracias. Happy birthday to you tomorrow. Y ese regalo que me dijiste que tu hijo te va a dar está excelente, porque puede descansar, cuando uno tiene la casa limpia, su hijo le va a regalar una limpieza de la casa. Así que eso es un regalo muy importante, porque así ella no se estresa y puede ir para su concierto de Shakira tranquila. Bye, manita, te quiero mucho. Gracias por tu colaboración y ese aprendizaje que siempre es importante para la comunidad. Muchas gracias y pues un honor haber empezado mi celebración con todos ustedes. Así es, señores, y desde Ecuador, ¿lo dije bien? Desde Ecuador, correcto. Desde la mitad del mundo. Desde Ecuador, del estudio A, nos trasladamos para Orlando. Lo dije bien, Mildred, al estudio B, quien está con nosotros, la doctora Mildred Sierra, quien tiene pues un ministerio muy lindo, es escritora, tiene un doctorado en consejería cristiana, ella ha hecho tantas cosas importantes, tiene una certificación como líder comunitario a través de la Universidad Teológica Científica de la Florida. Ha tenido una trayectoria, señores, es parte también del equipo de John Maxwell, claro que sí. Y entre tantas cosas lindas que ella ha hecho, es autora del Culto al Silencio y de su manual de trabajo, herramientas que han servido de apoyo a numerosas familias. Hoy va a hablar también de un tema muy importante que yo sé que ustedes, los padres y las madres precisamente que están ahí, sí, porque esto también puede ocurrir en los hombres, se van a identificar con este tema. Precisamente va a hablar también de su libro, su más reciente libro, Fue por Amor, es la última publicación, de cosas que ella pasó y de cosas que nosotros, cuando no tenemos nuestra propia identidad, cuando no sabemos, cuando actuamos también desde la ignorancia, pues hacemos cosas por amor. Muy buenos días, doctora, bienvenida a su programa, gracias por estar aquí, gracias por hacernos la honra y el honor para educar en cuanto a este tema que es muy importante. Buenos días, muchos saludos, bendiciones, hermoso, un honor estar con ustedes y gracias por esta invitación. Tiene una pasión y esa pasión ha venido a través de la fortaleza, quien hoy está dedicando toda su energía, toda esa pasión a las familias que atraviesan violencia doméstica y el abuso familiar. Cuéntenos un poquito de este tema y por qué este tema pues le brota de la piel, le brota del corazón educar. Claro, es bien importante el momento que estamos pasando en la historia y la falta de conocimiento y educación sobre los daños
físicos y psicológicos que tenemos en el crecimiento de nuestras vidas. Yo fui partícipe, ¿verdad?, de Como fue por amor, como se titula mi libro, de un amor incorrecto, de un amor controlador, de un amor fracturante, lastimado. Fue algo que nació en mi casa, tanto daño, donde un niño pierde la autoestima, donde un niño empieza a tener miedos, empieza a sentirse como los padres le dicen que es, empieza a ver el mundo en aislamiento, empieza a desarrollar un sinnúmero de situaciones emocionales, mentales, depresivos, e intentos de suicidio, donde esa persona, ese niño se va fragmentando de su identidad, fragmentando de su propósito, va creciendo con lagunas, con miedo, con problemas emocionales, con conectarse con personas inadecuadas, comienza a vivir una vida deteriorada. Entonces, wow, cuando tú has vivido una vida así, ¿sabes? Que te estoy identificando que esa fui yo. Viviste así y conoces cuando te educas, que esto es la consecuencia de estar por amor en un vínculo de padres que no conocen, que no se educaron, que no se prepararon, y por supuestamente decir, como te amo, te tengo que reprender, como te amo, te tengo que aislar, como te amo, te estoy fracturando. Entonces dañan ese propósito. Claro, entonces me tiene que nacer una pasión de decir que nadie más viva esta historia, que los conflictos de hogares se desarrollen, que no caigamos en relaciones tóxicas, violentas, de violencia doméstica, donde los padres inconscientemente por amor nos tiraron a brazos de personas abusivas, y esa persona abusiva por un amor incorrecto, porque le enseñaron igual que yo a vivir de esta manera, y se conecta a una vida completamente en deterioro, lastimada, herida, sin propósito, completamente derrotada. Pues me sale de mi corazón, de mi vida, ¿cómo no prepararnos para traer conocimiento, traer preparación, traer prevención, traer educación a través de las plataformas de la iglesia, donde quiera que estemos, poder decir, tú no mereces una vida así, tú fuiste creada con propósito, tienes conocimiento, tienes capacidades, lo que el mundo dice de ti, eso no es lo que Dios depositó en ti, y empezar a desarrollar esas destrezas, esas habilidades, todo lo que ellos tienen para empezar a poder fluir como Dios nos ha llamado. Me apasiona, me vive porque yo estuve ahí y sé lo que soy hoy en día, donde he llegado. Yo quiero que todo el mundo pueda vivir esta vida tan hermosa que yo tengo hoy en día. Pero no fue fácil. Tuviste un abusador que tenía como trabajo protegerte, tenía como trabajo educarte, tenía como trabajo ser tu escudo ante lo que el mundo, la basura que el mundo muchas veces nos tira. Pero él era el primero que te tiraba mucha basura, era el primero que te maltrataba, era el primero que dañó tu identidad, porque por muchos años te criaste sin tener una identidad propia, porque tu papá fue el primero que se encargó de dañarla. Háblanos un poquito de eso. Claro que sí, por eso digo que es bien difícil y tenemos que desarrollarnos, porque desde el vientre de mi madre yo fui lastimada, herida, y ahí trabajaremos lo que algún día, conocer cómo se siente en el vientre de la madre un niño, ¿verdad? Que vaya teniendo percepciones y sentimientos y emociones. Y desde que nací fui agolpeada, fui maltratada, mi papá quería un varón, de hecho fue una nena, y soy la mayor de sus 7 hijos, que todas también fueron niñas, ¿sabes? Fue una frustración muy fuerte que tuvo mi papá. Entonces lo que hizo fue castigar, herir, maltratar, humillar. Lo mismo que él vivió a otra dimensión lo trajo hacia la relación, porque esto es una cadena, esto es un efecto dominó que siempre va a traer y va a sucumbir dentro de nuestras familias. Y viví violencia, viví maltrato, viví humillaciones, no tuve identidad. Al contrario, yo siempre a veces digo que mi papá me enseñó que yo era tan fea y tan fea y tan fea, que yo me lo creí tanto y tanto y tanto, que yo no hablaba con la gente porque pensaba que la gente se asustaba por cuando yo hablara con ellos. Perdí lo que es el comunicarme con las personas, no tenía una comunicación, no tenía vida social, vivía en miedo, en frustraciones, 18 intentos de suicidio desde mi adolescencia, no quería vivir, sabía que estaba completamente desdichada y estaba hecha para no tener un porqué en la vida, ¿sabes? Era un estorbo, siempre me sentí estorbo, y ese desarrollo mental dañó tanto mi identidad y tanto mi vida, que me dejaron frustrada hasta que llegué a mi relación.
De ahí sale, pero entra en el mismo ciclo, entra en el mismo patrón que estaba viviendo en tu hogar. Sale de tu hogar corriendo, pero cae también en garra de personas que eran tus esposos, que también sigue el maltrato. Correcto. Es tan difícil huyendo de una relación, y las estadísticas te lo dicen, el estudio emocional te lo dice, la psicología te lo dice. No importa dónde estemos, un ambiente, un hábitat donde tú has estado, te vas a desarrollar y vas a seguir creciendo en ese hábito, a menos que tú rompas y tengas identidad y te prepares para romper con todo ese trastorno emocional que tuviste en tu crianza. Claro, me casé con mi vecino, mi vecino de ventana, como yo decía, con el único que yo podía hablar, verme, y que lo veía grande, fornudo, atrevido. Era un hombre que le gustaba la pelea, era un hombre que estaba ya con problemas con la justicia. Claro, me llamó la atención y vi una protección completamente errónea, ¿verdad? Porque caí, pero peor, yo diría que peor, porque caí con una persona alcohólica, con problemas de justicia, con falta de identidad, con trastornos emocionales, estaba en algunas adicciones, y eso me conllevó a vivir peor mi circunstancia, porque ahí vino la vergüenza, la culpabilidad, que mi papá y mi familia no se enteren de lo que me está pasando, porque esto está siendo peor, y entonces ellos tenían la razón. Entonces ahí vivimos lo que es, ese fue por amor en una relación tóxica. Rapidito, ¿cómo sale? ¿Cuál fue la luz que viste y dijiste nunca más? Y desde ahí, desde la tierra, te has movido al cosmos, has hecho tantas cosas, tienes doctorados y doctorados y doctorados, eres escritora, eres una líder, tienes una fundación, ayuda a otras mujeres en esto, en Orlando. Ahora sirve de voz para muchas, está en conferencia, te conocí en Nueva York, está aquí, está allí. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién fue esa punta de lanza que dijo, no, aquí es no paro más, ya, aquí voy? Sí, bien importante dejarlo saber. Yo vi un letrero que decía, si pasas por esto, no tienes por qué hacerlo, tú tienes libertad, y eso me llamó la atención. Por eso digo mucho la prevención, hablar este tema ayuda a que las personas puedan tomar identificación. Eso me identificó y empecé a buscar ayuda, pero lo más grande en mi vida fue conocer a Jesús. Lo más grande en mi vida fue llevar a los pies de Cristo, fue identificar que yo tenía propósito, que yo era valerosa, que yo no vine para vivir todo esto. En medio de la terapia, en medio de la parte de la fe, se conectó, murió Mildred Sierra y nació. La mujer que usted ve aquí, nació una nueva Mildred Sierra, con desarrollo, con lo que no pude terminar en mi carrera cuando estaba estudiando en mi universidad, antes de casarme, automáticamente se libera en esta Mildred, y Mildred se dedicó a estudiar, porque a Mildred le gusta estudiar, a Mildred le gusta conocer. Entonces empecé a hacer los doctorados, empecé a hacer las conferencias, las consejerías, empecé a trabajar talleres, a tener un enriquecimiento de lo que es educación y conocimiento en la fe, y poder llevar y decir al mundo entero, al matrimonio, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y aún a los hombres: no te dejes engañar. El amor no es dañino, el amor no maltrata, el amor no hiere, el amor es especial, se disfruta, el amor viene de Dios, y tenemos que conocer ese verdadero amor y amarnos nosotros primero para poder entender y poder dar lo que es el verdadero amor. Y fue por amor, es la culminación de esta tragedia a la mujer que soy hoy en día, de todo este vínculo que hemos estado trabajando, de testimonios y todo. Es lo que yo digo que es el broche de oro en reconocer lo que hoy Dios ha permitido que se pueda hacer por la base de tomar decisiones sabias y aprender que somos valiosas, que somos empoderadas, que somos mujeres de reino, que somos mujeres con capacidades, y no solamente mujeres, hombres también, jóvenes también. Todos tenemos propósito en este mundo y podemos cambiar la atmósfera. Así que fue por amor, es mi broche de oro, como yo digo, en saber al mundo y dejarle ver al mundo que todo puede ser posible si nosotros creemos y empezamos a trabajar por ese propósito. Mildred, ¿cómo podemos encontrar ese libro y cómo podemos encontrarte en las redes sociales, especialmente ahora que hay una comunidad grande en Instagram escuchándote, y yo sé que tu tema le ha impactado?
Bueno, yo siempre digo a todo el mundo, vaya a mi página, website, ahí, doctoramildredsierra.com, doctora abreviada DRA, y usted me encuentra y te lleva a todas las plataformas, pero aparezco en todas las plataformas como doctora Mildred Sierra, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, aún mi correo electrónico también está ahí, y el libro lo puedes conseguir a través de mi persona, o también puedes entrar a Amazon y a Barnes & Noble y conseguirlo ahí también. Doctora Mildred Sierra, así te encontramos. Sí, digo, DRA Mildred Sierra. Así es, ya lo saben, sigan esa cuenta, vayan a Amazon, ahí encontrarán los libros El culto al silencio, manual de trabajo del culto al silencio, vida en tragedia, y su más reciente publicación fue Por Amor. Mildred, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu testimonio, que yo sé que ha impactado a muchas personas, y al final del día lo que sabemos es eso, que no es lo que la basura, las personas o los demás te tiran, y recordar que la gente da de lo que tiene dentro de su corazón, sino es lo que tú vas a convertir esa basura para servir de orientación para los demás que también han pasado por ese proceso. Bendigo tu vida, gracias por estar con nosotros, y te auguro muchos éxitos, y yo sé que va a seguir impactando muchas mujeres y cambiándole su vida. Amén. Muchísimas gracias, señores. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, porque ahí está ya el neurocoach, sí, porque él viene también a este programa a aprender. Ahí estaba él escuchando atentamente a Mildred, y yo sé que todas enseñanzas que estamos aquí todos es eso, desde la humildad, aprender de los demás, y cómo nosotros tener espacio para seguir impactando a otras vidas. El neurocoach Jorge Friade está ahí, y nos va a hablar después de la pausa del poder de tus decisiones y elecciones. No se muevan. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. Seguimos en tu programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad, nuestro compañero desde Uruguay en el estudio C nos está acompañando Jorge Friade, quien va a hablar del tema el poder de tus decisiones y elecciones en la vida. Muy buenos días. Muy buenos días, querida Raquel. Qué programa, qué programón. La verdad que es un verdadero privilegio formar parte de tu equipo, ser parte de esta gran familia de Cambiando el Mundo y fundamentalmente tratar esos temas que nos importan a todos, que todos necesitamos para vivir mejor. Tú bien lo decías, el poder de tus decisiones, de tus elecciones. Y es un tema vital, es un tema que además es transversal a todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vivir es decidir
vivir es elegir, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Muchas veces son decisiones que podríamos decir más automáticas, más intrascendentes. ¿Qué nos vamos a poner de ropa? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? Pero hay decisiones que marcan nuestra vida. Lo decían también tus otras invitadas al programa, como una decisión marca nuestra historia, marca nuestra vida. Pero también, querida Raquel, una decisión puede cambiar para bien, hacia adelante, puede transformar nuestro futuro. Por eso estamos acá, por eso queremos conversar contigo, queremos que nos preguntes también lo que a la audiencia le interesa sobre este tema tan trascendental. ¿Por qué a muchas personas se le hace más difícil que a otra tomar decisiones? Qué buena pregunta, porque decíamos recién, vivir es decidir. Y es lo mismo que pensar en la vida. ¿Por qué hay tantas personas que parece que llevan la vida como una gran roca en sus espaldas? ¿Y por qué otras personas fluyen de una manera diferente? Bueno, se trata justamente de la elección, de cómo vivir esa vida. De si vivimos en el presente mirando hacia el futuro o si vivimos en el pasado, si vivimos con todas las cargas de lo que nos sucedió. Ahí te aseguro que se hace muy difícil decidir. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos cambiar es el futuro. Y cuando nos damos cuenta de ello, todo comienza justamente a cambiar, a fluir de otra manera. Pero es así como tú dices, hay personas que parece que odian tomar decisiones. Pero esa es la peor decisión. ¿Por qué? Porque si no decidimos nosotros, van a decidir otras personas por nosotros. Y muchas veces esas decisiones no nos van a gustar para nada. El cerebro es, yo siempre que digo que uno de los órganos que me encanta, y estudiando psicología pues me di cuenta que sí, estudiando neurociencia me di cuenta que sí. El cerebro es un órgano que cambia con cada experiencia, es moldeado, pero también nosotros desde la neuroplasticidad podemos transformarlo, podemos aprender, podemos cambiar, podemos sanar heridas emocionales, podemos construir un mundo lleno de resiliencia, podemos fortalecer a través de esos procesos que nos han marcado. ¿Cómo tú invitas a la gente a que puedan aprender mencionando esto de que no es lo que el destino quiere que tú, o sea, no es lo que tus padres o los demás quieren que tú seas, es tú puedes desde hoy empezar a cambiar y enseñarle nuevos hábitos a tu cerebro? Qué importante lo que estás hablando, querida Raquel. Tú decides quién quieres ser en la vida. Tú decides, es tu decisión, es tu propia vida. Esto que parece tan inmenso, tan trascendente, es lo que nos marca la existencia. Lo decíamos recién, o decides tú o decide otra persona por ti. Lo hablabas perfectamente desde el neurocoaching, lo vemos muy bien, cómo nuestras decisiones cambian nuestro cerebro, cómo nuestras relaciones cambian nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque todo nos afecta para bien o para mal, pero también es una decisión muy personal el ponernos en lo que yo llamo modo aprendizaje. Tú decías, acá venimos todos para aprender. Acá todo el tiempo estamos aprendiendo de todo y de todos. Entonces, cuando tú cambias tu actitud, cuando tú te pones en ese modo aprendizaje, todo en la vida pasa a ser tu maestro. Entonces, el aprender esas lecciones de vida ya es una decisión en sí misma, pero va a ir marcando cada decisión que tú vayas tomando en el futuro. Sí, será importante esto. Tú lo decías muy bien, no estamos condicionados por lo que nos pasó. Lo que pasó, pasó, sí. No hay duda que hoy lo que somos es el resultado de las decisiones que tomamos ayer, el año pasado y los años anteriores. Pero ¿sabes una cosa? La manera de construir un 2026 realmente con logros extraordinarios es tomando buenas decisiones hoy, ahora, en este 2025, en lo que queda del año. Por eso decimos, todavía estás a tiempo
de hacer del 2025 el mejor año de tu vida. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para empezar a tener elecciones y decisiones sabias? Muchas de las personas que toman decisiones pobres, que tienen elecciones que luego le van a traer consecuencias, quieren después de ver los resultados que no son positivos, quieren hacerse la víctima. Y yo he tenido demasiadas elecciones negativas, pero siempre me mantengo con la cabeza en alto de que esa fue mi decisión, este es mi resultado. ¿Cómo nosotros podemos cambiar ese chip de no vernos como la víctima y afrontar precisamente las decisiones y elecciones que nosotros decidimos tener en la vida? Darme cuenta, lo primero es tomar conciencia de que no estamos condenados a vivir una vida que no nos gusta, que no nos sirve para los intereses, sino que podemos cambiar y debemos cambiar. Pero para cambiar esa vida que no te gusta, que no tiene sentido, que no le encuentras el propósito, tú debes decidir hacerlo. Entonces, ya eso es una decisión y es una decisión trascendental, fundamental. Entonces, cuando tú deseas cambiar, ese es el primer paso. No vas a lograr ya lo que te propones, pero el querer cambiar, el no querer seguir viviendo de la misma manera, como tú bien decías, el no querer seguir siendo condicionado por lo que te sucedió en el pasado o por malas decisiones que tomaron otros y que te afectaron. Esto es muy importante también tener en cuenta. No vivimos cada uno en una isla desierta. Todos formamos parte de una comunidad, de una sociedad, de una familia. Y cada decisión que tomamos, y esto es muy importante, afecta positiva o negativamente a todo nuestro núcleo, a todos los que nos rodean. Tú decidiste, por ejemplo, invitarnos hoy a tu programa y eso afectó positivamente también nuestra vida. Del mismo modo nosotros queremos seguir afectando positivamente la vida de los demás. A través de este programa, a través de tu fundación, a través de todo lo que hacemos día a día. Porque de eso se trata de llenarnos de buenas decisiones, de decisiones que contengan valores y principios de vida, que sean buenos para la gente, para los demás, que llenen de amor, que llenen de productividad, que llenen de servicio a la gente, dando, siendo generosos, siendo positivos y ayudando a la gente a vivir mejor. Jorge, ¿puedo yo tomar decisiones y ver cambios positivos si sigo con las mismas personas en el mismo círculo que es el que me está estancando, que es el que me está manteniendo en el mismo vicio, que es el que me está diciendo no puede, eres insuficiente, nunca lo logrará, tiene una condición, tiene una discapacidad? ¿Puedo yo ver resultados positivos? Es importantísimo lo que nos rodea, ¿no? Decíamos que las relaciones moldean también nuestro cerebro, moldean nuestra vida. Tú lo decías claramente, una cosa es si vivimos la vida en modo víctima, si porque estamos rodeados de gente negativa o gente que nos quiere hundir, si aceptamos esa condición o decimos no, hasta acá llegó esto, ahora quiero cambiar, ahora quiero vivir una vida diferente. Eso va a implicar que te rodees también de personas que quieran lo mejor para ti. No digo que dejes de tener vínculo con los demás, con esas personas que por ahí son tu familia, pero sí de hacerle caso a aquellos que realmente quieren lo mejor para ti. ¿Y sabes quién es el primero que quiere lo mejor para ti? Es Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos dejamos llevar por Él, cuando ponemos nuestra vida en sus manos, te aseguro que Él también nos va a rodear de aquellas personas con las que vamos a poder hacer como contigo cosas útiles, provechosas y productivas para bien de toda la humanidad. Así es, así es. Tus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Gracias por tu generosidad, querida Raquel. La recomendación final es esa: no se dejen llevar por cualquiera, déjense llevar por Dios, en el sentido de querer ser protagonistas de tu vida y de tu generación. Toma las decisiones que realmente le agraden a Él y que sirvan
para cambiar la vida, para cambiar el futuro, para construir un futuro que valga la pena. Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade, me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, y pueden también escribirme a jorgefriade@gmail.com o a mi WhatsApp personal más 59894 760042. ¿Y tu programa todavía lo estás haciendo en la radio? No, estamos por comenzar un nuevo programa del cual tú también vas a ser parte como invitada, y próximamente estaremos dando la información a toda tu audiencia maravillosa. Muchísimas gracias, querido amigo, desde nuestro estudio C en Uruguay. Gracias por ser parte de la familia que educa, que inspira precisamente a tomar decisiones sabias. A todos ustedes, mi gente de Instagram, mi gente de TikTok, de YouTube, de Facebook, gracias por estar con todos nosotros aprendiendo, porque esto es una escuelita. Yo vengo a aprender aquí, todos venimos desde la humildad a aprender. Quiero agradecer a mi equipo de First Class Beauty Center. Ellos ahí hacen de todo, señores, manicure y pedicure, hacen extensión de pelo, te hacen make-up, te hacen color. Ellos están ubicados en el 978-258-3215, en el 15 de la Appleton Street en Loren. Llame, haga su cita, ahí está Lorena, ahí está Jane, ahí están Elizabeth, ahí están todos esperándolo para darle un servicio de primera clase. First Class Beauty Center. A todos ustedes, ahí está mi libro, señores, ahí estamos mirando lo que están conectados en nuestro canal en YouTube, ahí están pasando los libros. Vaya a Amazon, el 20% siempre irá para ayudar a la Fundación a Niños en la República Dominicana. Muchísimas gracias por ser parte de lo que decidieron hoy, cambiar el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Muy buenos días, bendiciones. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Transmitimos programas, documentales, entrevistas sobre discapacidad, accesibilidad, derechos e inclusión. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Discapacidad Televisión, porque comunicar es incluir. Muchas gracias.